Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Acuérdense que la palabra anticristo significa dos cosas. En primer lugar significa en el lugar de Cristo. El prefijo anti significa ponerse en el lugar del Mesías o hacerse un Mesías. Y en segundo lugar significa en contra de Cristo. Porque Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces cualquiera que haga la obra de Dios y no está haciéndola a la manera de Dios, es un anticristo. O sea, el espíritu del anticristo está por todo el mundo desde hace 2000 años. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas palabras de Jesucristo y del apóstol Juan, como acabamos de mencionar, son penetrantes, impactantes y deben de sacudirnos. Porque estamos viviendo la época más emocionante, pero la más peligrosa de toda la historia del cristianismo. Ya en 2 de Pedro 2, el apóstol escribió, así como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas y falsos apóstoles, así habrá también en la iglesia falsos profetas y falsos apóstoles. ¿Cuál es el peligro que la iglesia está actualmente enfrentando? Que la mayor parte de la cristiandad no están distinguiendo quién es quién. Que la mayor parte de la cristiandad no están discerniendo entre el bien y entre el mal, entre lo verdadero y entre lo falso. Así como te pueden llegar ahorita con una piedra que parece un diamante, decirte, te vendo este diamante en $10,000, y tú lo comparas con otro diamante y aparentemente los dos son iguales. Ahorita en Estados Unidos hay mucho de moda, muchos hombres están poniendo aquí un diamantito en la oreja. Y tú no puedes saber si ese diamantito que traen en la oreja es real o no es real. Te dan también un billete de 100 pesos que se están falsificando en México de 200 pesos y lo ves así aparentemente y está pero exacto, perfecto casi el billete. ¿Qué necesitas para poder distinguir algo bueno de algo falso? Necesitas ser experto en lo bueno. Los agentes del Tesoro en Estados Unidos durante 5 años los entrenan para que manejen con sus manos puros billetes verdaderos. Y comienzan a desarrollar un tacto tan sutil y tan delicado que cuando cae en sus manos un billete sin que tengan que poner la pluma o pasarlos debajo de un rayo láser, con el puro tacto los agentes del Tesoro detectan que ese billete es falso. Porque por más bien imitado que esté un billete, el papel es diferente. Entonces vivimos una época donde las iglesias, lo sabemos, son una mezcla. Esta iglesia, todas las iglesias del mundo, sin excepción, son una mezcla de cizaña con trigo. En la iglesia hay ovejas, en la iglesia hay cabritos, en la iglesia hay mazacuatas, coralillos, escorpiones y lobos. Así que no creas que en la iglesia a la que tú asistes, inclusive esta y cualquier otra iglesia en el mundo, todos son San Anselmo y San Crisóstomo. Porque Cristo nos enseñó claramente, por ejemplo, en la parábola del sembrador, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, los discípulos, al escuchar esto en el versículo 24, Jesús se quedaron sorprendidos. Porque Jesús les contó esta parábola para ilustrar lo que es la iglesia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto y apareció también la cizaña. Vinieron los siervos y le dijeron, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿De dónde? ¿De dónde aparecieron las mazacuatas? ¿De dónde aparecieron tanto coralillo? ¿De dónde comienzan a surgir hermanos que se decían hermanos
y que están haciendo lo que están haciendo. ¿Qué acaso no todos en la iglesia deben de portarse bien y ser fiel a su esposa y ser honestos, etcétera, etcétera? ¿De dónde salió todo esto? Él les dijo, no lo arranquen, no sea que también arranquen juntamente la cizaña con el trigo. Déjenlo crecer hasta el tiempo de la siega. Y yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña, échenle en manojos y quémala, pero recojan el trigo y pónganlo en mi granero. En esta parábola Cristo nos muestra que el bien y el mal van a crecer juntos en el mundo. Dentro de la iglesia van a haber las ovejas y van a haber los cabritos y los lobos. En todas, repito, las iglesias. Cristo Jesús tuvo entre sus 12 hombres, ¿a quién? ¿Todos eran San Crisóstomo? No, el traidor. Aquel que iba a apuñalar por detrás a Jesucristo estaba tan bien camuflajeado y tan bien disfrazado que era casi idéntico al papel verdadero, pero era falso. Y ese hombre, al final, los discípulos no sabían ni siquiera, ni se imaginaban que Judas Iscariote era el que iba a traicionar al Hijo de Dios. Entonces, si Cristo permitió este hombre dentro de sus filas, fue para enseñarnos a nosotros también que estamos infiltrados y que no nos debe sorprender porque salieron de nosotros, de nuestras filas, pero no eran de nosotros. Esto no significa que una persona que sale de una iglesia y se va a otra iglesia ya no es cristiano. No está hablando de esto. Salieron del cristianismo, pero no son ya de nosotros. En otras palabras, como lo vamos a ver, vamos a aprender a distinguir la verdad de la mentira. Muy bien, vamos a ver en primer lugar que en la Biblia se nos muestra claramente que hay un arrepentimiento que no es real. El rey Saúl fue ungido por Dios, aunque en el Antiguo Testamento la persona ungida no significaba que era salvada. Por ejemplo, el rey Ciro de Persia le llama en Isaías Dios mi ungido, Ciro el rey de Persia. La palabra ungido significa escogido por Dios. Y Dios escogía vasos como los reyes, como Nabucodonosor, para que atacara a Israel, pero no significa que eran salvados. En el Nuevo Testamento, ya los que estamos ungidos es una vez y para siempre con el Espíritu Santo e implica la salvación. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba dentro de los hombres como en el Nuevo Testamento. Saúl era un hombre que Dios escogió y al principio hasta profetizaba. Y Saúl entre los hombres comenzó a profetizar, pero cuando comenzaron los celos y la envidia y la amargura, el resentimiento de no perdonar, comenzó a inundar el corazón de Saúl y se levantó en enemigo de Dios al comenzar a perseguir al ungido de Dios, que era el rey David. Tenemos el ejemplo también de Herodes. Herodes era un rey que le encantaba ir a la iglesia el domingo. Le encantaba escuchar, predicar a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista predicaba, por favor tráiganlo y que me dé una conferencia, quiero estudiar estudio bíblico. Me encanta oír la palabra de Dios de Juan el Bautista. Cualquiera podría decir, bueno, Herodes ya se convirtió. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando el día de su cumpleaños le pasan por ahí a una muchacha, su sobrina, ¿verdad? Bailándole los 7 velos, y este hombre con 3 o 4 de tequila reposado gimador se puso hasta atrás y quiere esa muchacha, y entonces le dice la esposa, ¿verdad? Pues la amante mata al Bautista y corta de la cabeza y tendrás a mi hija. ¿Y qué hizo Herodes? Pues se fue, ¿verdad?, detrás de esta mujer. Judas Iscariote, ya lo vimos claramente, durante 3 años desayunó con Cristo, caminó con Cristo, viajó con Cristo, comió con Cristo, cenó con Cristo, durante 3 años y medio, y finalmente nunca en su corazón se decidió seguir a Cristo. O sea, ¿por qué Judas se unió al grupo de Cristo? Porque estaba tratando de obtener de Cristo un beneficio. Jesús dijo, pues si él es el rey de los judíos, cuando lo hagan rey, a mí me hace secretario de gobernación.
O cuando a mí me hagan rey, ¿verdad? Me hace el ministro secretario de Hacienda. O sea, los motivos eran el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y finalmente Judas traiciona a Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10, la Biblia nos explica la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Porque la Biblia dice que Judas se arrepintió, ¿verdad? Han leído ese versículo. Sin embargo, esa palabra significa le remordió la conciencia nada más. Como muchas personas que mató a su familia y mató a su esposa y a sus hijos y arrepentido se voló la tapa craneana de los sesos. Bueno, si hubiera estado arrepentido no se hubiera suicidado. Porque tanto Judas como Pedro, los dos, cometieron el pecado de alta traición. Judas traiciona a Cristo, Pedro lo niega. Los dos eran culpables delante de Dios. ¿Qué fue la diferencia entre Judas y el apóstol Pedro? Que si Judas se hubiera arrepentido según Dios, como lo vamos a ver, no se hubiera suicidado, porque hubiera creído que hay perdón en la sangre de Cristo. Y las monedas no las hubiera arrojado en los pies de los sacerdotes. O sea, cuando arrojó las monedas en los pies de los sacerdotes, creyó que los sacerdotes eran los que lo podían perdonar, cuando Cristo durante 3 años y medio predicó que Él era el Salvador. Pero Pedro, al contrario de Judas, y pecó igual que Judas, lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Cristo resucita, se le aparece a Pedro, lo restaura y lo nombra, ¿verdad?, aquel que abriría las puertas de la iglesia en Pentecostés. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: ahora me gozo escribiéndole a esta iglesia, no porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, acuérdense aquí la diferencia, hay tristeza que viene de la carne. Hay tristeza y dolor que viene de la carne. Hay una misericordia que no es santa. Hay una humildad que no es santa. Hay una tristeza que no la produce Dios. La produce tu pecado y te dolió lo que hiciste, pero no te dolió según Dios. Tú no estás arrepentido con Dios, sino por lo que te va a pasar y por lo que vas a pagar por lo que hiciste. Pero tú no estás arrepentido, ni tu tristeza es porque hayas ofendido a Dios o porque tengas temor de Dios. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos pues que hay 2 tipos de tristeza y 2 maneras de lamentarse. Hay una persona que llega y me dice su esposa: oiga, pues mi esposo, ¿verdad?, ya anda con la amante. A ver, venga don Pancho, usted anda por ahí en adulterio, pues vamos a tratar con su vida. Sí, hermano, sí, etcétera, etcétera. Ella, mi esposa, me quiere dejar y mis hijos también, y bla, bla, bla. Le decimos en México, lágrimas de cocodrilo. De la boca para afuera. Y cualquiera lo viera, ¿verdad? No, don Pancho estaba así y compungido y pobrecito, etcétera, etcétera. Pero pasan 2, 3 semanas y él no ha dejado a su amante. Él sigue con su pecado. Entonces esa tristeza aparente que tuvo don Pancho no era según Dios. A él no le dolió: Señor, he pecado contra ti, como dijo David en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Padre, contra ti he pecado, Señor, he hecho lo malo delante de mis ojos. Lávame, purifícame con el hisopo y seré más blanco que la nieve. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay un falso arrepentimiento de acuerdo a la Biblia. Número 2, hay una fe que no es real. Hechos capítulo 8. Hay una fe que no es real. En este pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13, encontramos a un brujo, a un mago. Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 13, que dice en el versículo 9 que se llamaba Simón y ejercía la magia, la brujería.
en aquella ciudad y engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, yo tengo muchos poderes. A todo el mundo lo estaba oyendo, desde el más pequeño hasta el más grande, y todo el mundo decía, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y dice la Biblia, también creyó. Y aquí podríamos asumir al leer esto que Simón el mago se había arrepentido, ¿verdad? También creyó Simón mismo y se bautizó el sinvergüenza todavía. Hasta agua le fueron a echar. Y estaba además con Felipe, comenzó a seguir a los discípulos, viendo las señales y grandes milagros que se hacían estando atónito. O sea, hizo los ritos del cristianismo, ¿verdad? Me levanto, sí creo en Cristo, me echo agua, me bautizo, etcétera, etcétera, y comienzo a asistir a la iglesia. Todo esto lo hizo Simón el mago, pero Dios conoce el corazón. Entonces veamos en este caso, en el versículo del 18 en adelante, dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y recordemos que con Dios no se negocia. ¿Cuántas veces estamos oyendo en la televisión, en mensajes y todo, verdad? Pues haz un pacto con Dios y te va a dar tanto de dinero, o te va a ir bien. O mándame tal dinero y te va a ir bien. Ahora, antes que yo me viniera aquí a México, en la televisión vi a un predicador muy famoso que ahora está vendiendo chales, talides, hebreos, y te dice, cuando tú recibas este talid, si mandas $100, el poder de Dios vendrá sobre tu vida. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama brujería. Hay otro que dijo, me voy a quitar, y esto es en la iglesia de las más grandes que hay en Estados Unidos, de personas que son con mucha reputación. Se quitó su saco, muchos dicen, caray, ¿es posible esto? Esto es lo que está pasando. Y la gente se lo está comiendo, lo está tragando, sin distinguir qué es la verdad y la mentira. Se quita el saco este predicador y le dice a una persona, ¿quién cree que el poder de Dios es de mi vida? Yo, y se levanta. A ver, pásele usted para acá, joven, y pasa el muchacho, y se quita el saco el predicador, se lo pone al predicador y le dice, cuando cuentes 3, mi poder te lo voy a transferir a tu vida. 1, 2, 3, y comienza el otro a hacer así, ¿verdad? Parece que traía pulgas dentro de sí, para pantallar de que tenía el Espíritu Santo, y comienza a hacerse así, y todo el mundo, alabado, y se comienzan a tirar al suelo todos. Eso está pasando en las iglesias, y los cristianos, como dice la Biblia, consienten en eso. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, están siendo engañados. Es al grado al que hemos llegado. Hay una fe, hay un arrepentimiento que no es real, hay una fe que no es real. Este hombre aparentemente quiso seguir a los apóstoles, pero sus motivos eran el dinero. Cuando comenzó a ver que cuando imponía las manos el Espíritu Santo, quiso comprar el don. Y dice el versículo 20, entonces Pedro, y escúchenme esto, predicadores que lo escuchan y pastores que me escuchan por toda Latinoamérica. Escuchen esto aunque no me inviten a su iglesia. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuidado con ustedes, cuidado hombres de Dios, cuidado cristianos, cuando ustedes quieren con dinero comprar algo de Dios. Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 llegaron al templo y le dijeron al ciego, no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús Nazaret, párate. No le dijeron, haz un pacto con Dios. O te mando este chalito y póntelo arriba y te vas a comenzar a parar. O te mando este pañuelo que está ungido por el Espíritu Santo, por el Padre, por la Virgen del Socorro y la Macarena. Y te lo pones el pañuelito ungido y aquí está a $10 el pañuelito ungido. O mande $25 y les mando esto a través de la brujería. La brujería ha entrado a la iglesia.
Pero ¿cómo puede entrar la brujería a la iglesia? Entra de diferentes formas. En Gálatas capítulo 5, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinar, búscala, es hechizar. Gálatas 5, versículo 1. La iglesia de Galacia estaba hechizada en el legalismo. Hay iglesias tan legalistas, porque siempre se transmite a través del pastor el espíritu de la gente, que comienzan a enseñar, no pongas árbol de Navidad, no pongas esferas, no hagas esto, no hagas el otro, y ya vamos a celebrar el sábado también, y vamos por aquí, por allá, y comienzan con las cosas legalistas, y comienzan a ponerle cargas a la gente, más pesadas que las que pueden poner, y entonces la gente se vuelve legalista, y los espíritus inmundos entran cuando nosotros violamos la palabra de Dios. Ahora está entrando a través del engaño, los falsos milagros, el espíritu de brujería a las iglesias. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 17, Santiago 2, 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vamos a ver las obras de la fe. Y dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Yo le podría poner aquí, ¿verdad? Pues el diablo no es ateo. Una persona me dijo, yo creo en Dios, le dije, pues el diablo no es ateo. El diablo también cree en Dios. El ateísmo no es el problema. La pregunta es, ¿en qué Dios crees tú? ¿Tú crees en Dios? Dice la Biblia, bien haces, también los demonios creen. Y te ganan porque además tiemblan ante Dios. Cuando Jesús entró a la sinagoga en capítulo 4 de Lucas, ¿quiénes fueron los primeros que lo reconocieron en la sinagoga a Jesús? Los demonios. Sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios, y vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos confesaron que Él era el Hijo de Dios, sabían que Él era el Hijo de Dios. Entonces no basta con decir Jesús es el Hijo de Dios y me persino en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y saco mi estampita de Santadeo. No bastan estas cosas para poder llamarse cristiano. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también está muerta. Esta fe es la fe de los demonios. La fe que dice creo, pero no hace. Un ejemplo. Dice Efesios 5, maridos, amen a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia. Yo voy a la iglesia, soy diácono, o canto, o no sé, tengo algún puesto, pero en mi vida privada, ¿amo a mi esposa? Porque el hogar es el gimnasio del cristianismo. En el hogar es donde Dios nos entrena. No en la iglesia, en el hogar es el gimnasio de Dios. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? Mi negocio, soy honesto en mi negocio, soy íntegro en mis negocios, estoy abierto en mis negocios, pago mis impuestos en mis negocios, estoy abierto delante de Dios. Si yo digo algo y no hago lo que yo creo, me comienzo a desintegrar. Y los psicólogos tienen una palabra muy interesante que se llama múltiples personalidades o desórdenes de personalidades múltiples. Cuando una persona comienza a llamársele psicológicamente esquizofrénica. La palabra esquizofrenia significa mente dividida en el griego. Esquizofrenos, mente dividida. Esta persona tiene una mente en la iglesia y en la iglesia camina como San Crisóstomo. Y llega como San Crisóstomo y saliendo de la iglesia le dice a la esposa, métase al carro, me la surto. O llega y explota a sus trabajadores en su compañía y les roba y no les paga lo que debe de pagarles. O comienza a hacer cosas que, ¿verdad? Es adicto a la pornografía, pero dice que es cristiano. Es una persona que dice algo, sin embargo, no hace lo que él dice. No tiene, en tercer lugar vemos que no hay convicciones. Hay una fe que no tiene convicciones. Y si no tienes convicciones, no puedes llamarte cristiano. Porque si tú tienes convicciones, vives lo que tú crees. Como es en su corazón, dicen Proverbios, así es él también. En tercer lugar, hay una consagración que no es real. La vida y carácter externa de Judas Iscariote
debieron ser irreprochables, por cuanto ninguno de los discípulos en 3 años y medio se percató ni sospecharon que ya robaba de la bolsa. Él era el tesorero y que planeó la traición de su maestro. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mientras Judas, todavía Jesús le encarga la bolsa y lo nombra el tesorero. Y nunca se hubieran imaginado los discípulos que el tesorero estaba diciendo, vénganos a tu reino. Echándose, ¿verdad?, lo que le echaban a la bolsa. Ya era ladrón, o sea, nunca Judas tuvo un corazón recto para con Dios. ¿Por qué no lo tuvo? Lo dice el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan. Dice Juan 17, versículo 12, cuando estaba con ellos, es Jesús hablando, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Judas nunca fue salvo. Dice en 2 de Pedro 2, 24 y 25, les aconteció lo que el perro y lo que al puerco. El perro se regresa a su vómito, cuando el perro vomita lo que se come, se regresa y se come lo que vomitó. Y la puerca la lavas, le echas perfume, Chanel, el puerquito está todo limpio y huele bonito, y regresa otra vez al lodo de donde fue sacado. ¿Por qué el perro regresa a su vómito y por qué el puerco regresa al lodo? Porque para que el perro deje de comerse lo que volvió, necesita cambiarse su naturaleza. Él es canino, los perros, esa es su naturaleza. Para que el puerco ya no regrese al lodo, necesita convertirse en hipopótamo, en jirafa o en perro, en algún otro animal. Porque la naturaleza de los puercos es esa. ¿Y qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Que la gente que regresa a su vómito, regresan otra vez a hacer las mismas cosas porque su naturaleza nunca fue cambiada. Nunca recibieron la naturaleza divina de Dios. No fueron salvos. Nunca nacieron de nuevo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces no te sorprendas cuando tú oigas, oye, ¿te acuerdas de este hermano? Y esto y el otro, y ahora no sabes lo que hizo. No te sorprendas, porque la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo. Preocúpate tú y tú y tú en tu vida de santificarte. Y deja a los demás que hagan y que deshagan. Tú preocúpate por tu vida y tu familia. Cuida tu vida, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Y preocúpate por tu santificación para que lo laves con la sangre de Cristo todos los días y estés delante de Él sin tener nada de qué avergonzarte. Hay también oraciones que no son reales. En Mateo capítulo 6, versículo 5 y 7, dice la Biblia, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. ¿Cuántas personas o que se dicen cristianos oran para ser oídos? Señor de los cielos, altísimo, misericordioso Jehová todopoderoso, yo, tu sierva humilde y pobre, desventurada, vengo a ti, Señor, y bla, 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 y les haces, y les oyes que le hablan así, y oran así, ¿verdad? Y cualquier que diría, cálmate, Madre Teresa. Pero lo hacen, pero no lo hacen por Dios, lo hacen porque en su corazón quieren que la gente los oiga y digan, qué espiritual es Santa Catarina. Si en tu corazón cuando tú oras es porque quieres que te oigan, tú estás orando falsamente.
Por eso cuando te dicen en la comida, da las gracias, no vayas a los demás y qué dirán, y yo no. Tú ora, y no te importa, tú le oras a Dios, y tú díselo a Dios lo que salga en tu corazón. Pero nunca tengas la intención en tu alma de orar para ser oído por los demás, porque te conviertes en un hipócrita. Vemos también que hay una humildad en quinto lugar, una humildad que no es real. Creemos comúnmente nosotros que la persona humilde es la persona que siempre anda así, y con el sombrero, y se tranca y no entra, y buenos días hermanito, sí, mucho gusto, y así con la cabecita, y con el cuello roto, y la camisa, y con guarachitos. Creemos nosotros que esa es la persona humilde. Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente que la persona humilde no es la persona que aparenta humildad. Hay personas que no son mansas, son mensas. Entonces, la humildad significa depender diariamente de Dios. Apúntalo. La humildad no es la apariencia, sino la dependencia de Dios, lo que manifiesta la verdadera humildad. ¿Qué estamos nosotros diciendo? Hay personas que, vuelvo a repetir, son humildemente orgullosas. Una persona humilde es la persona que sabe que tiene que depender de Dios. Es la persona que se levanta en las mañanas y no se atreve a poner un pie fuera de su casa sin antes haber pasado un tiempo con oración, pidiendo por sus hijos, como Job pedía que no les pasara nada a sus hijos, que los guardara en las fiestas, que los guardara en la discoteca, que los guardara cuando salieran, que me guarde en el trabajo, que me guarde en el metro, que me guarde de secuestros, que me guarde de ataques, etcétera, etcétera, y pasar tiempo con Dios. ¿Por qué una persona humilde eso? Porque reconoce que ella no es suficiente para enfrentarse al mundo de lobos. Si aquí en la iglesia hay mazacuatas y coralillos, el mundo está lleno de alacranes y de lobos. Y Jesús los dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, una persona humilde es la persona que reconoce que depende de Dios. Se acuesta en la noche y regresa con la palabra, comienza a orar, porque sabe su necesidad de Dios. ¿Qué es lo contrario de humildad? Orgullo. ¿Quién es una persona orgullosa? La que se levanta en la mañana y no te necesito ahora. El Señor, sí, ahí en el camino, como a las 11 me acuerdo de ti, un versículo, 2 versículos voy a leer, y así pasan 2 o 3 días. Y esa persona, por su orgullo de creer que ella puede ser padre, puede ser madre, puede ser hijo, puede ser empleado, no necesita a Dios, vive como vive, porque esa persona no cree que necesita a Dios. Esa es la persona orgullosa. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 9, versículo 8. ¿Cómo podemos nosotros saber cuando una persona también es humilde y es orgullosa? Dice Proverbios 9, versículo 8. No reprendas al burlador o al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Cómo puedes saber cuando una persona es humilde? Cuando le exhortas o la disciplinas. Cuando la mandas a la banca. Cuando lo suspendes de sus funciones temporalmente. Ahí te das cuenta en la reacción si la persona es humilde o es orgullosa. La persona orgullosa te va a odiar. Y le dices algo y en 2 semanas no te ha vuelto ni a saludar porque le exhortaste y la regañaste. Cuando las heridas del que te ama son fieles, inoportunos los besos del que te odia. Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Las personas que te aman te van a decir la verdad y te van a decir lo que necesitas escuchar. Pero las personas lisonjeras, las que solamente andan detrás de ti para hacerte la barba, nunca te van a decir la verdad, sino que siempre te van a lisonjear. ¿Por qué? Porque esas personas te odian y solamente andan contigo para saber qué sacan de tu vida. Esta humildad no es de Dios, esta oración no es de Dios, esta consagración no es de Dios, esta fe no es real, y vamos a ver cómo podemos saber que un cristiano es real o no es real. En 2 Corintios 13, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, 2 Corintios 13, 5, dice la Biblia, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Con todo lo que les he dicho, ¿tu arrepentimiento es real?
¿Es tu fe real? ¿Es tu consagración real? ¿Tu humildad es verdadera delante de Dios? Examínate, sé honesto delante de Dios y ponte tachas o ponte palomitas para que puedas comenzar a detectar tu vida espiritual. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O qué no conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados? ¿Cómo saliste de este examen? Ahora viene el examen a título de suficiencia a continuación. ¿Cómo saber si tu cristianismo es real? Número 1. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón la fe cristiana? Número 1. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón las convicciones? ¿Has estado dispuesto a permanecer firme en tus convicciones en tu escuela cuando alguien dijo, este es un cristianito, o tú eres de los cristianos y tú te has avergonzado y has dicho, no, soy cristiano pero no soy tan fanático, o estoy comenzando a estudiar la Biblia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has reaccionado cuando el mundo te ha perseguido? O en tu oficina, ay, véngase don Pancho, échese una copa con nosotros, vámonos en la noche con las chamaconas. No, yo estoy casado. Ah, jaja, tú eres de los que están casados y todavía son fieles a su esposa. Tú contéstales y diles, ¿verdad? Para ustedes ahora la inmoralidad es una virtud, pero lo que los hombres tienen como sublime, para Dios es abominación. Yo amo a mi esposa y no necesito otras mujeres. Asústame. ¿Cómo contestas cuando te enfrentas a esta situación? ¿Cómo reaccionas cuando en tu escuela le dicen a tu hijo que tiene que ir disfrazada de bruja porque es Halloween? O que tiene que ir disfrazado del anticristo tu hijo. O en tu vecindario pusieron telarañas y pusieron arañas y tú es la única casa, ¿verdad?, que no tiene nada, no tiene nada de Halloween. ¿Por qué? Porque si no pongan nada me van a perseguir y si mi escuela, mi hija no va así, la van a correr. ¿Sabes una cosa? Que nunca puede ninguna escuela en México ni en el mundo correr un alumno por ir en contra de esa filosofía. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Mijita, ven de la mano, mañana te acompaño a la escuela. ¿Quién es tu maestra? Doña Hortensia, ¿cómo le va? Soy la mamá de Periquita. Quiero decirle, ¿verdad?, que nosotros somos cristianos. Mañana es Halloween. Mañana mi hija no va a venir disfrazada ni de bruja, ni del anticristo mi hijo tampoco, ni de diablo, ni de demonio, ni va a traer arañas, ni vamos a venir con vampiros, ni con una escoba, mucho menos, porque somos cristianos. Y Halloween es una fiesta pagana totalmente dedicada a Satanás. Así que si usted quiere, mi hija le puede hacer un trabajo extra que no esté relacionado con Halloween, pero mi hija no va a venir ni va a celebrar Halloween. ¿Sabes qué se llama esto? Convicciones. ¿Tienes tú estas convicciones cristianas ya en tu vida? Ya estás totalmente, la palabra convicción viene de convencido. Estás tan profundamente convencido a quién estás sirviendo que ya le perdiste el temor al ser humano. Como dice la Biblia, ¿por qué le temes miedo al hombre cuyo aliento está en su nariz? Confiad en Dios y no en el hombre. El hombre no te va a hacer nada. No tengas temor de la maestra, ni del maestro, ni de nadie. Ten temor de Dios. A Él sea vuestro temor siempre en toda tu vida. Dice en Efesios capítulo 5, para respaldar esta convicción, Efesios 5, versículos 6 al 11. Versículos 6 al 11. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. Ahora eres luz. Ahora debes de alumbrar en lugar de meterte a la oscuridad donde la gente está escondida. Ahora hay que prenderles la lámpara y prenderles y decirles, aquí está la luz. Esto que ustedes están haciendo no es correcto, esta es la luz, esta es la verdad. Para eso Dios nos salvó. Ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable. Versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Tenemos que entender ahora que no podemos participar de las tinieblas, porque dice el dicho de Monterrey, tanto peca el que mata a la vaca como el que estira la pata.
Hermano, mi cuñada va a celebrar la primera comunión de mi sobrina y me invitaron a ser la madrina de ramos. ¿Y cómo puedo, si tú te metes a la iglesia, ¿verdad?, a celebrar, y yo no voy a hacer nada, no voy a estar mirando, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. El hecho de estar dentro de un culto donde no se le esté rindiendo la gloria a Dios, una iglesia budista, una iglesia mormona, una iglesia como se llame, ¿verdad?, donde no se le está rindiendo culto a Dios, son las tinieblas. Y cuando tú entras a este lugar, tú estás participando con todos y reconociendo que lo que está sucediendo ahí es la verdad. Tú espéralos afuera. Te invitaron a una boda, no vayas al servicio religioso, ve al banquete y no vas a ponerte hasta atrás. Vas al banquete a testificar y a ver a quién ganas para Cristo de toda esa gente que está en tinieblas. Nada nos impide ir a un banquete del mundo, ¿verdad? Pero ¿a qué vamos? ¿Cristo fue a las bodas de Caná para ponerse hasta atrás? No, ¿verdad? Él fue para testificar y para darles conocimiento de quién era Él. Fue la primera señal que Él hizo en su ministerio. Entonces, cuando vamos a un lugar de estos, no vamos a hacer las cosas de la gente. No participamos de lo que ellos participan, sino vamos a darles testimonio. Y la persona que se siente contigo en la mesa, a la izquierda, o cuando te pares, ¿verdad?, al mesero, al que sea, habla de Cristo. ¿Qué lugar ocupan las convicciones en tu corazón? Dice en Gálatas 1:10, fuimos llamados no solo a creer, sino a padecer por causa de su nombre. Entonces no te crees que seguir a Cristo es fácil. Te vas a poner en contra de mucha gente. Vas a ir en contra de tu familia, vas a ir en contra de tus amigos, pero tienes que demostrar convicciones. Y si no las tienes, ¿dónde está tu cristianismo? ¿O qué quieres ser mejor que tu maestro? En segundo lugar, ¿qué sentimientos tienes hacia el pecado? ¿Puedes ver al pecado como Dios lo ve? Como la causa de todo el sufrimiento que existe y de la muerte de su Hijo Jesucristo en el Calvario. La paga del pecado es la muerte. Una de las cosas que más me han impactado acerca del pecado, amados santos, es cuando leí hace muchos años Josué capítulo 7. En este capítulo 7 de Josué, Josué asalta una ciudad que se llama Ahí. Y de repente, con muy poquitos hombres creyendo, él después de la victoria de Jericó en el capítulo 6, que Dios estaba con ellos, los comienzan a diezmar y a devastar. Y Josué comienza a orar, Señor, ¿qué pasó? Tú nos has prometido que vamos a estar con nosotros, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, que la justicia está a nuestro lado. ¿Por qué, Señor, nos estás fallando? Y Dios le contesta a Josué, ¿sabes una cosa, Josué? Hay pecado en el campamento. Hay pecado, no dijo en la casa de una familia. El pecado, dijo, se ha extendido en el campamento. Síganme con mucho cuidado. Encuentra, le dijo Dios a Josué, es la responsabilidad de los líderes, encuentra a la persona por la cual la maldición puede caer sobre todos ustedes. Por uno puede caer la maldición a todo el campamento. Total que hubo una serie de procedimientos y Josué descubre una familia con un hijo llamado Acán, que había robado cuando asaltaron Babilonia y conquistaron Babilonia, un manto babilónico y oro y 15 cosas, y las escondió debajo de su casa. Y la familia consintió en que escondiera y no lo delataron, no lo delataron. Entonces en ese momento Dios le dice a Josué, algo que cuando yo lo leí, me quedé así 2, 3 días orando y preguntándome, Señor, ¿pero cómo está esto? Saca a ese perverso y ejecútenlo. Ha perdido el derecho de seguir viviendo. Y Dios dice, él y su familia. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿pero por qué justos por pecadores? ¿Por qué la familia si la familia no fueron ladrones? Y a través del tiempo y del estudio de la palabra y de la meditación y la oración, pude entender lo que el pecado hace a los ojos de Dios. Cuando yo peco, me afecto a mí, afecto a las personas más cerca a mí, aunque ellas sean inocentes. Por ser mi esposa y por ser mis hijos, mis pecados afectan mi familia, lo quiera yo o no lo quiera yo entender.
Así que cuando tú pecas, no estás pecando tú solo, estás jalando contigo a mucha gente. Y cuando infectas a tu familia infecta a otras personas. Y cuando la iglesia se conoce que hay un pecado bien abierto y conocido, y no se saca ese jitomate podrido para evitar la contaminación, Dios maldice y Dios juzga a los líderes. Porque la iglesia queda bajo la maldición de Dios. El pecado contamina espiritualmente a todos los seres humanos. Cuando tú ves el pecado como Dios lo ve, ya no juegas con el pecado. Ya te das cuenta que cuando yo peco voy a amolar a mi esposa y voy a amolar a mis hijos, y después la gente va a decir, pobre familia. Sí, no pobre familia, pobre de este hombre que fue el que pecó, porque él hizo lo que está haciendo, y esa es la consecuencia de todos aquellos que siguen a Satanás y que se desvían totalmente y que se burlan de Dios, afectan a su familia y hunden a su familia junto con ellos. Y después viene la misericordia, que no es santa. Ahí, es que es falta de misericordia. Esa no es falta de misericordia. ¿Te imaginas a Cristo llamarle, oye, ¿por qué agarraste un chicote? Y que lo retraten en ese momento con el chicote a Cristo, sacando y tumbando las mesas de los templos que hubieran puesto en los periódicos actualmente o en las revistas. Ese hombre no tiene misericordia. ¿Cuántos ateos nos han atacado precisamente por estos pasajes como el de Josué 7, diciendo que Dios no tuvo misericordia de Acán y su familia? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no saben que en Romanos capítulo 11 la Biblia dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. Porque la gente solamente quiere un Dios bueno, bonito, dulce, chilín, con palomitas, y nunca castigar negada, y todos nos vamos a salvar, y Él es muy bueno. Nunca me vas a castigar, ¿verdad, Señor? Ese es el concepto equivocado que la gente tiene. Pero Dios se le olvida, Romanos 1:18, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Y vente a Apocalipsis para que leas la gran tribulación, los horribles juicios que van a caer sobre un mundo que se burló de Dios y que no quiso aceptar a Dios. Entonces Dios es bondad y Dios es amor y Dios es misericordia y lo externó en el Calvario. Pero Dios es justicia. Y Dios tiene que castigar el pecado. Y si Dios castigó el pecado en su Hijo Jesucristo, ¿tú crees que tú te vas a escapar? ¿Crees que si Él no perdonó a su Hijo, tú vas a ser libre de condenación? Te equivocas. Tu corazón engañoso te desvía de la verdad de Dios. ¿Saben una cosa? Que cuando una persona peca y la persona no confiesa su pecado, inmediatamente su conciencia se apaga. La conciencia se apaga por la falta de arrepentimiento. Y cuando apagas la conciencia, pierdes la brújula. Porque cuando pecas y no te arrepientes, el próximo pecado es mucho más grande que el pecado que habías cometido. Hagan de cuenta que es como una bola de nieve que comienza a descender, y mientras más va descendiendo por la montaña, más grande se va haciendo. Así es el pecado. Cuando ese pecadito chiquito no lo confesaste, lo que sigue va a ser más grande, y vas a ser un monstruo dentro de tu vida. El pecado es como un monstruo que comenzamos a alimentar y comienza a crecer entre nosotros y nos acaba devorando. Y luego devoramos a la esposa y devoramos a los hijos y comenzamos a envenenar a toda la gente a nuestro alrededor. Eso es lo que hace el pecado. ¿Cómo consideras tú el pecado en tu vida? ¿Lo echas para afuera inmediatamente? Diario antes de acostarte, ¿tienes algo de qué arrepentirte? El verdadero cristiano mira el pecado como la causa de todas las desgracias y las miserias que hay en el mundo, como la mancha que ha ensombrecido la creación y como la maldición que está haciendo que toda la creación gima a uno y esté con dolores de parto. El verdadero cristiano sabe muy bien lo que es el pecado. ¿Cómo consideras tú el pecado? ¿Lo tomas a la ligera? ¿Pecas, como dicen proverbios, como si te comes una concha y te la remojas, te la metes a la boca y dices, no he pecado? ¿Ves una película pornográfica como nada y después de ver la pornografía no hay algo que te ponga, que te tire al suelo a llorar? Señor, yo no quiero seguir, esas imágenes me van a seguir llegando y me van a seguir llegando y va a manchar mi matrimonio, y honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, pero a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. ¿Cómo puede bendecir Dios tu casa y tu matrimonio si hay pornografía en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo reaccionas ante estos pecados?
¿Te duelen? ¿Lloras? Señor, ya no aguanto. Pastores, oren por favor por mi vida. Yo no quiero seguir en esta vida ya de desgracia y infectándome, pero me doy cuenta que soy adicto a esto y soy adicto a aquello. Y para eso es la iglesia, para poder ayudarlos como un hospital a los enfermos. Y Jesús vino por los enfermos. Pero no tomes el pecado a la ligera. No te burles de Dios, ni creas que porque tú sigues pecando y no te pasa nada, Dios no te ha tomado en cuenta. Dios conoce perfectamente bien a sus ovejas y conoce nuestras obras. Đấy là thời dậy thì còn trẻ trâu, từ lúc trưởng thành bên nghĩ biết điểm dừng chứ hay ho đéo gì mà đem nó kể đâu. Chỉ có thằng ngu như mày mới thấy hút hít là thứ đáng để tự hào. Cái điểm cảnh cáo cho thằng sắc láo tương lai của mày, mày tự dự báo. Mày thích ngổ ngáo, mày thích nổi tiếng, mày thích bay cao, mày thích như gió, mày thích làm người phán xử trong phim thì kết phim cũng bị xích như chó. Và tao là thay mặt cho toàn nhân dân, ghi công Tony TK về tinh thần. Bài trước mày chết nhưng fan mày phân vân, nên mày chết thêm một lần nữa để cho nó cẩn thận. Và tao là thay mặt cho toàn nhân dân, ghi công Tony TK về tinh thần. Bài trước mày chết nhưng fan mày phân vân, nên mày chết thêm một lần nữa để cho nó cẩn thận. Và mày chưa đủ tư cách để than với tao về những khó khăn và cả thử thách. Con đường mà chơi nhạc rap có những huyền thoại sử sách, còn tao là thằng đến sau dùng trình để thành cự phách. Tao chưa từng phải bỡ đít, tao chưa từng tự tạo drama, tao chưa từng được rapper nào đứng ra để nâng đỡ cho tao cả. Tao không biến mình thành trò hề, chỉ đổi chân xám không sức vào. Rapper duy nhất không vào công ty hay là bất cứ tổ chức nào, vẫn thu nhập cao. Tao chỉ việc rap đủ cho mày chui vào bao sát. Nhạc tao vẫn bao người đào loát, tao chưa từng cố được vào số beat hoặc lên TV, cũng chưa từng đi bất cứ cuộc thi nào, nhưng mà tao vẫn đủ lượng fame để cho hàng đêm bao người khao khát. Bởi vì tao khác, biết cố gắng và đi lên, dùng trình độ để ghi tên, làm điều gì cũng nghĩ đến việc là tao sẽ để tiếng thơm hay toàn vết nhơ cho người ta chửi sau khi chết. Khác nhau ở cách. En tercer lugar, ¿qué sentimientos tienes hacia Cristo? Número 3, ¿qué sentimientos tienes hacia Cristo? ¿Cristo es solamente tu Salvador o también es tu Señor? Porque Cristo es mi Salvador. ¿Saben lo que significa la palabra Señor? En el hebreo Adonai, en el griego Kurios, significa amo absoluto. Miren de dónde viene esta palabra en el hebreo y en el griego. Los romanos, cuando tenían un esclavo, agarraban al esclavo y le pegaban la oreja a una madera y con un clavo le traspasaban, le hacían un hoyo, le perforaban la oreja, porque eso denotaba inmediatamente, cualquier persona que viera a una persona con la oreja perforada, era un esclavo. Muy bien, ese esclavo va a venir a mi casa, había amos buenos y había amos malos, como un sirviente, como un doméstico a mi casa, y venía la persona a trabajar a casa del amo. Y el amo que era bueno, ¿verdad? Le decía a la persona, bueno, te voy a tratar bien, como los cristianos debemos tratar bien, ¿verdad? A las personas que trabajan con nosotros. Entonces, esa persona que era esclava, el momento en que se casara, la esposa también era del amo. No significa que él iba a tener relaciones con ella o que se le iba a quitar, no, sino que era propiedad del amo. O sea, el amo podía hacer con ella lo que quisiera sin tocarla. Y cuando nacieron los hijos de esa pareja de esclavos, los hijos también eran del amo. O sea, el esclavo no tenía absolutamente nada. Y esta es la idea que Pablo dice cuando él habla, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, doulos, en el griego significa esclavo, sin tener derecho a nada. Cuando venimos a Cristo, Él nos salvó, pero venimos como sus esclavos. Padre, ahora mi esposa es tu esposa, mis hijos son prestados, son tuyos, Señor. Me los has dejado un poco de tiempo para lo que los eduque, pero te pertenecen a ti. Mi negocio no es mío, Señor, mi negocio es para producir para tu reino. Tú me das la cualidad y la inteligencia para poder administrarlo, pero todo mi negocio, ¿verdad?, es para ti, Señor. Dame lo suficiente para vivir, pero mi negocio es tuyo. Todo lo que hagas, Señor, de palabra o de obra, todo hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Realmente tú te sientes como una persona que le has dicho a Cristo, Señor, mi esposa, mis hijos, lo que tengo es mío? ¿Cómo puedes tú demostrar esto? ¿Qué sentimientos tienes hacia Él? ¿Qué es lo que haces que realmente demuestres que Cristo es tu Salvador? Cuando tú le robas a Dios, por ejemplo, a Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo? No es que este dinero como Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fue un matrimonio que se pusieron de acuerdo para traicionar a la iglesia donde ellos pertenecían. Y mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, y el temor vino sobre todos cuando Dios vio que Dios estaba del lado de la iglesia y no conoce matrimonio impío.
Y eso es lo que hace Dios siempre. Dios trae los juicios para que nosotros sepamos con quién está Dios. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de las tinieblas o del lado de la verdad? En cuarto lugar, ¿qué fruto hay en tu vida? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, longanimidad, dominio propio, etcétera, etcétera. Hace una semana estaba leyendo Filipenses 4, 6 y 7. Esto es precioso. Y dice así: por nada estén afanados. Me dio tanta paz, porque me di cuenta que está en imperativo en el original. O sea, es una orden. O sea, Armando, sí, señor, y ya estás estresado. Pero tú, ¿entiendes, señor? Mira las broncas que traigo alrededor mío. Tú no te puedes afanar. Por nada quiero, por nada, no puede haber ninguna circunstancia en tu vida que te afane. Sino que cuando comiences a tu corazón a hacer así, y tus pensamientos, y mañana si me muero, ¿qué pasará? Y si muero sin el seguro social, ¿qué pasará? Y si me corren de mi trabajo, ¿qué pasará? Cuando comiences a tener pensamientos y tu corazón se comienza a alterar por ellos, quiero decirte una cosa, lo entendí perfectamente bien, es precioso. Tú no tienes el poder de controlar ni tu imaginación ni tu corazón. Y esto lo descubrí porque yo muchas veces me he levantado a las 5:30, 6 de la mañana que me levanto, y antes de levantarme ya comienzo, ¿verdad? Con temores, y esto y el otro, y mi esposa, y mis hijos, y las iglesias, y estoy ahí en la cama con una bola de temores, con una bola de pensamientos negativos, bombardeándome, ¿verdad? Que ni me quiero poner la almohada, ¿verdad? O tomarme 5 chochos y no volver a levantarme, ¿verdad? O Señor Padre, ven por nosotros en ese momento. O otros que hacen, ¿verdad? Recurren a un trago de whisky o una droga, pero nos sentimos enjaulados muchas veces, y es lo que se llama la depresión, ¿no es verdad? Entonces, leyendo una mañana este versículo, este pasaje, me olvido de todo y agarro la Biblia, me siento en mi cama, comienzo a leer y a memorizar el Salmo 37 y comienzo a entender lo que Dios me dice. Cuando hice contacto con la palabra de Dios, mis pensamientos y lo que había en mi corazón se comenzaron a aplacar.